Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso número 4. Bueno, la razón por la cual aparece acá siempre la presentación de la tutoría, de la tutoría verbal que tuvimos el 19 de este mes es porque en la tutoría anterior no logramos terminar lo que era la agenda programada para ese día. Solamente vimos lo que es el desarrollo de un ejercicio. Entonces se acordó de que este día se estaría terminando de desarrollar lo que era la agenda para poder ver los ejercicios que quedaron pendientes. Habíamos quedado de que se iban a conectar este día para ver si había alguna duda sobre los ejercicios que habíamos trabajado, para ver si había alguna pregunta alguna pregunta por aclarar. Entonces podemos notar que estamos teniendo un poco de problemas con lo que es la red. Ya eso ya es problema de mi celular, de mi internet. Ya tengo días veo que se están presentando problemas de red. No sé cuál es el problema, porque antes la red era muy buena. Y pues últimamente se están teniendo muchos problemas y se presentan muchas dificultades con respecto a lo que es el internet, y no sabemos si va a poder quedar grabada lo que es la tutoría, porque el día anterior intentamos hacer lo mismo cuando se presentaban problemas de red, y pues lo que teníamos es que no se grababa lo que era la tutoría. Entonces estamos queriendo ver cómo hacemos para mejorar para que la tutoría quede grabada, para no presentar problemas a la hora de grabarla. Pero no sabemos, sinceramente no sé cómo lograr tener un mejor un mejor audio, una mejor velocidad de internet. Estamos cerrando todos los programas. No se sabe si no sé si se estará grabando. Vamos a poner un poquito de pausa. Bueno, pues vamos a continuar. Como les decía, se presentan problemas de lo que es la red, pero esperemos de que no surjan estos inconvenientes, para que quede muy bien grabada la tutoría y ustedes la pueden ver después, ya que en estos momentos no hay nadie conectado. Entonces la idea era de que este día se iba
y vamos a responder las dudas que surgieran en los ejercicios que ya les había pasado la presentación, que ustedes iban a revisar y iban a mencionar las dudas que tuvieran para poderlas aclarar. Pero en virtud que no hay nadie, vamos a continuar en la presentación, en la diapositiva que nos habíamos quedado. Entonces ya habíamos dado lo que era la agenda a desarrollar para el sábado, que fue la tutoría virtual. Habíamos visto algunos de los ejercicios que se iban a estar desarrollando. Comenzamos lo que era la propuesta, dando la definición de lo que era un espacio vectorial. Observábamos las propiedades que debía cumplir para que fuese un espacio vectorial. Hablábamos de un subespacio vectorial, el teorema principal. Mencionábamos lo que era la dependencia lineal, en donde se hablaba de lo que era independencia lineal y dependencia lineal. Hablábamos de un conjunto generador. Mencionábamos lo que era una base, la dimensión, que no era más que el número de elementos de la base. Y ahí comenzábamos con la propuesta de ejercicios. El ejercicio número 1 era el que ya habíamos probado. Entonces ya habíamos probado que cumplía las propiedades y nos habíamos quedado justamente en el número 2. Así que vamos a continuar en la parte que nos habíamos quedado. Entonces el ejercicio número 2 nos decía que determináramos si el conjunto A tal que está formado tal que por todos los x, tal que x va a pertenecer a los reales positivos y las operaciones de adición y multiplicación por un escalar definidas como x más y igual a x por y para todo x, y perteneciente a los positivos, y tal que alfa por x es igual a x al alfa para todo x perteneciente a los reales positivos, y para todo a perteneciente a R es un espacio vectorial. Entonces recordemos que para probar que sí es un espacio vectorial, lo que tenemos que ver es si cumple los 10 axiomas de espacio vectorial. Entonces veamos que para todo x, y z perteneciente a, y para todo alfa y beta perteneciente a los reales, vamos a tener que x más y es igual a x por y que pertenece a. Dado que la multiplicación de dos reales positivos de un real positivo, entonces se cumple. Si yo tengo que hago el producto, digamos que la suma de ellos está definida como la operación de un producto, es decir, que va a ser x por y, pero eso yo sé que si sumo dos positivos, si multiplico dos positivos, siempre el resultado que voy a tener es un número positivo. Entonces vemos de que cumple lo que es la ley de la cerradura. Entonces yo sé que x más y más z va a ser igual a x más haciendo lo que es la parte de lo que es asociativa. Entonces hacemos la primera, me quedaría x más y más z, y me quedaría x y z, y luego yo tendría aquí x más y por z, y luego me quedaría x y z. Por lo tanto cumple lo que es la asociatividad. Probemos la número 5 para ver si es conmutativa. Yo tengo que x más y, tengo que probar que es y más x, pero x más y nada más es x por y más x es igual a y por x. Pero como se cumple la conmutatividad en R, entonces estos dos son iguales, porque en R sabemos que todos son conmutativos.
Ahora probemos la 3, que para todo x perteneciente a va a existir un eje perteneciente a tal que e más x va a ser igual a x más e, y eso va a ser a x. De donde yo voy a tener que x más e es igual a x, pero x más e no es nada más que x por e, y ese va a ser a x. Entonces e es igual a 1 que pertenece a r. Por lo tanto cumple. Aquí modifiquemos y 1 pertenece a R, ¿sí? Sabemos que 1 pertenece a los reales positivos, por lo tanto cumple de que existe el elemento neutro en lo que es el conjunto que me he tomado. Ahora, el inverso, que para todo x perteneciente a existe un y perteneciente a tal que y más x es igual a x más y eso es igual a la entidad. Entonces x más y es igual a e, y yo sé que x más y lo he definido como el producto de x por y, y eso va a ser igual a 1 porque la identidad que encontrada es igual a 1. Entonces y va a ser igual a 1 entre x que pertenece a, ya que este va a ser un número real positivo, ya que x es un real positivo. Por lo tanto, cumple esa propiedad. Ahora vamos con la propiedad número 6, ya que la 5 ya la habíamos probado. La propiedad número 6, ya comenzamos con la parte de lo que es el producto. Entonces yo tengo alfa por x va a ser x a la alfa para perteneciente a, dado que si alfa es mayor que 0, entonces x a la alfa es positivo. Si alfa es igual a 0, entonces x a la alfa es igual a 1. Y si alfa es menor que 0, entonces x menos alfa es igual a 1 entre x a la alfa, que es positivo. Por lo tanto, vemos que cumple con la parte que es cerradura para el producto. El número 7, vamos a ver la parte que es asociatividad. Entonces voy a tener que alfa por x más y, eso va a ser igual a alfa x por y, y eso es igual a alfa x más alfa y. Eso es igual a x a la alfa más y a la alfa. Y eso va a ser igual a xy a la alfa, y eso es x a la alfa y a la alfa. Y eso no es nada más que x por y a la alfa, que es igual a xy a la alfa, lo que indica que cumple esa propiedad. Ahora vemos la otra propiedad. De igual manera, aplicamos la primera parte de acá, y eso va a ser igual a x alfa más beta, y ese es x alfa más x beta. Entonces, aplicando propiedades de los exponentes, nosotros tenemos que se cumple esa propiedad. Entonces vamos a probar la propiedad número 9. Yo tengo que alfa b por x, eso va a ser igual a alfa x a la beta, y eso va a ser igual a alfa beta a la y por x, y eso es x elevado al alfa beta. Ahora yo tengo x alfa, por x a la beta, que eso no es nada más que x beta elevado a la alfa, y eso es igual a x alfa beta. Y yo sé que por propiedades de los exponentes al lado izquierdo yo voy a tener que x elevado al alfa beta es igual a x elevado a la alfa beta. Por lo tanto se cumple esa propiedad. Y por la última propiedad, existe un alfa que pertenece a R tal que alfa por x es igual a x para todo x que pertenece a A por x es igual a x. Entonces alfa a la x es igual a x. Por lo tanto alfa es igual a 1, que es la unidad en los reales. Por lo tanto cumple. Dado que cumple las 10 axiomas, podemos concluir que el conjunto A es un espacio vectorial. Entonces, como lo habíamos dicho anteriormente, si cumple con los 10 axiomas que se debe de probar para que es un espacio vectorial, entonces podemos decir, podemos afirmar ya de que ese es un espacio vectorial, ya que hemos comprobado cada uno de los 10 axiomas para que sea un espacio vectorial. Entonces acá ya llegamos a de que
el conjunto que nos habían dado es un espacio vectorial. Pasamos a lo que es el siguiente ejercicio. Nos decían que el conjunto B igual a los R cuadrado, a R cuadrado definido de las siguientes operaciones. Si yo tengo la suma de dos pares, entonces eso lo que me hace es sumar el primer término. Yo lo que voy a tener la suma de los dos componentes, de las dos últimas componentes, B más D, y en el segundo término voy a tener la suma de los primeros componentes, que es A más C. Y el producto viene definido por un lambda que va a multiplicar a un par ordenado, y ese va a ser igual a lambda por A y lambda por B. Y nos pide comprobar que el conjunto B no es un espacio vectorial. Sabemos que para que no comprobar que no es un espacio vectorial, lo único que tenemos que hacer es demostrar de que no cumple una de los 10 axiomas que se debe de cumplir para que sea un espacio vectorial. Entonces vamos a probar que no es vamos a comprobar que este conjunto definido de esa forma no es un espacio vectorial. Entonces, primero comencemos la primera propiedad. Nos tomamos U y V que pertenecen a V. Implicaría que U es igual a un A, B y un B es igual a C, D, porque estamos trabajando con espacios, con pares ordenados. Ahora probaremos que U más B es igual a B más U para todo U, V perteneciente a B. U más B va a ser igual a B más C, D, y eso va a ser igual a B más D, A más C, y eso es igual a D más B, C más A, y eso es igual a C más D más A, B, y eso es igual a B más U. Por lo tanto, esa propiedad se cumple. Ahora, la 2, si U, V y W pertenecen a V, eso va a implicar que U, tomamos los pares ordenados definidos de la forma en la que aparecen ahí. Esperemos un ratito, que como que hay problemas de conectividad. Esperemos un momento. Entonces vamos a esperar un momento a que vuelva la señal de la red, aunque ahorita ya se puede ver que ya regresó. Entonces nos tomamos estos elementos de V como pares ordenados y hacemos lo que es la parte de asociatividad. Entonces, lo primero que hacemos es vamos a partir de U más, entre paréntesis, V más W, y queremos llegar a que va a ser igual a U más V, todo esto asociado, más W. Entonces en el primero vamos a tener que A más B más, entre corchetes, C más D más E más F. Realizamos la primera operación en el segundo par de pares ordenados, los dos segundos puntos de pares ordenados. Entonces se va a tener que va a ser igual a más B más D más F, C más E. Y eso va a ser igual a B más C más E,
A más D más F. Llamémosle a eso 1. Ahora partamos de la otra, ahora partamos de la siguiente lado de la igualdad y vamos a tener que U más WD más V asociado más WI. Vamos a realizar la operación en los primeros dos elementos que nos hemos tomado y realizamos aplicando la operación definida como ya se había especificado y partimos a que va a ser igual a más C, AC más F, B más D más C. Y podemos observar de 1 y 2 que son diferentes. Por lo tanto, no es un espacio vectorial porque no cumple una de las propiedades de los 10 axiomas que debe de cumplir para ser un espacio vectorial. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, para que sea un espacio vectorial debe de cumplir exactamente los 10 axiomas. Si no cumple uno, entonces ya no es un espacio vectorial. Entonces, en el 4 nos decían que determináramos si el conjunto dado por ax al cuadrado más bx más c, tal que 2a más b menos c es igual a 0, con a, b y c pertenecientes a los reales, es un subespacio del espacio vectorial p sub 2 igual a x cuadrado más bx más c, tal que a, b más b, c pertenecen a R, definido sobre el campo R. Entonces, recordemos lo que era la que partiéramos de que sea un subespacio, solamente bastaba probar dos propiedades. Regresemos un poco hacia atrás, la de la definición de subespacio. Entonces, para que sea un subespacio, nosotros teníamos que probar lo que era la cerradura para la suma y la cerradura para el producto, que es lo que vamos a probar en este caso para ver si es un subespacio. Entonces regresamos al ejercicio. Entonces acá estamos. Entonces recordamos que estamos tomando esta ecuación. Al despejarse de esta ecuación, yo tengo lo siguiente, que C va a ser igual a 2A más B. Si se sustituye como término independiente en A, entonces dicho conjunto se puede expresar como AX más BX más 2A más B, tal que A, B perteneciente a R. Dado que el conjunto A es un subconjunto del espacio P sub 2, entonces solo restaría comprobar que A es cerrado para la adición y multiplicación por un escalar para demostrar que es un subespacio, que era lo que habíamos dicho que son las dos propiedades. De esta forma se tiene que, para todo A sub 1 x al cuadrado b sub 1x más 2a sub 1 más b sub 1 por a sub 2x al cuadrado más b sub 2x más a sub 2 más b sub 2 pertenece a. Veamos cómo se ha definido. Ax1 más bx1 más 2a1 más b sub 1 más a sub 2x al cuadrado más b sub 2x más 2a cuadrado, 2a sub 2, perdón, más b sub 2. Eso va a ser igual, por como lo hemos definido, que tienen que tener esta forma. Entonces, es la suma miembro a miembro de los primeros componentes, observémoslo acá, que sería busquemos lo que tienen los componentes comunes. Sabemos que va a ser los que tienen x al cuadrado, lo vamos a tener aquí a sub 1 más sub 2 x al cuadrado, luego los que tienen componente x, que los tenemos acá, y luego el término independiente. Justamente este tiene la forma de un elemento que pertenece a, por lo tanto vemos que es cerrado.
Ahora, al multiplicarlo por un alfa, yo lo único que me va a suceder es que me va a multiplicar componente a componente, y esto lo único que me hace es convertirme a uno siempre de la forma que pertenece a, ya que esto yo lo puedo ver como un alfa A, yo lo puedo ver como un M o un N, como lo quiera ver, siempre va a tener la forma de una cuadrática definida como la fórmula que aparece en el conjunto que queremos demostrar que es un espacio vectorial. Por lo tanto, podemos ver de que es cerrado para el producto. Entonces, dado que se cumplen las dos cerraduras, entonces podemos concluir que A es un subespacio de P sub 2. Ahora nos pedían de que sea W un conjunto de matrices simétricas de n por n, demostrar que W es un subespacio de Nm, perdón. Entonces, A y B que están en W y se hace un escalar. Entonces, A traspuesta es igual a A y B traspuesta es igual a B, de donde se tiene que A más B traspuesta va a ser igual a A traspuesta más B traspuesta. Y ese es A más B. Por lo tanto, A más B es simétrica y en consecuencia está en W. De igual modo, C por A elevado a la traspuesta es igual a C A traspuesta, y eso es CA. De modo que CA es simétrica y en consecuencia está en W. Se demostró que W es cerrada para la suma y la multiplicación por un escalar. Por lo tanto, es un subespacio de MN. Entonces, aquí lo único que tenemos que tener en cuenta, cuál es la propiedad o qué es lo que me hace que una matriz sea simétrica, para ver de que al aplicar las propiedades de suma y producto, estas siempre me van a devolver lo que es una matriz simétrica y por lo tanto va a estar incluida en el conjunto W, y que es lo que hemos probado de acá, ¿sí? Entonces, la propiedad de que sea simétrica, sabemos de que la traspuesta es igual al conjunto, ¿sí? Entonces, cuando se cumple eso, entonces vemos de que es simétrica, y al aplicarlo para la suma, vemos que se cumple. Al hacer la suma de simétricas, siguen siendo simétricas. Al hacer el producto de un escalar por una simétrica, sigue siendo simétrica. Por lo tanto, pertenecen al conjunto. Eso significa que es cerrado tanto para la suma como para el producto. Por lo tanto, es un subespacio. C me decía en el ejercicio 6, me pedía probar de que tenemos el conjunto de R al cubo con la suma y con R y con el producto definido, un espacio vectorial. Determine cuál de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales, y me daban 3 conjuntos. Entonces, probamos cada uno de ellos aplicando siempre las propiedades. Entonces acá no nos vamos a detener porque es lo que hemos estado haciendo en la anterior, viendo a ver si se cumplen todas las propiedades. Entonces acá en algunas es de tener cuidado al hacer las sumas de ecuaciones, y vemos de que cada uno de ellos aquí va cumpliendo las propiedades. Hay que hacerlo con detalle nosotros. Entonces, en el primero así era un espacio vectorial. El segundo, son las propiedades acá que van apareciendo. Entonces, veamos por ejemplo este de acá. Nos dice de que son los pares que pertenecen a R3, los puntos de R3, vector R3, tal que X es igual a Z. Entonces, vemos de que yo debo de ver si al tener dos elementos para ver la cerradura pertenecen siempre a ese espacio. Entonces yo sé si X1, Y1, Z1 pertenecen a W y X2, Y2, Z2 pertenecen a W, implica que por como está definido, X1 es igual a Z1 y X2 es igual a Z2. Sumando yo voy a tener que X1 más X2 es igual a Z1 más Z2. Eso va a implicar que X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2 pertenecen a W. Y por lo tanto lo que es la suma pertenece a W. Entonces vemos que es cerrado. Ahora se cumple para el producto también. Por lo tanto son un subespacio. Entonces en el anterior que nos daban el C, justamente ese no era un subespacio. Y veíamos que no cumplía lo que es la cerradura para la suma.
Entonces no nos daba un conjunto que pertenecía a W, no pertenece, entonces ese no es un subespacio. Entonces lo único que quiero que se revise con detalle son estas operaciones que no son muy difíciles de verificar, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado por ver cómo están formados los elementos de W, porque ese es el que me va a definir si pertenece o no pertenece a lo que es el espacio. Entonces, justamente tal como sucede lo que es un espacio vectorial, sucede lo que es un subespacio vectorial. Si no cumple una de las dos propiedades, entonces podemos decir que no es un subespacio. En este caso se ve que no cumple lo que es la cerradura para la suma. Entonces, en virtud de que no cumple esa propiedad, podemos decir que no es un subespacio de R3. Entonces, cada uno de estos yo espero que ustedes los hayan revisado. Entonces, para que, bueno, que no haya dudas, porque como no se conectó nadie, no sé si tendrán dudas. Esto nada más es solo como un repaso, porque esto ya lo habíamos, ya se los había enviado a ustedes en presentación. Entonces, esto es como un repaso, solo para que ustedes dijeran, bueno, hicieran una pregunta puntual sobre que en este punto no entendí esto y esto lo otro. Pero dado que no hay, pues se va haciendo una revisión ligera, y si hay dudas, pues ustedes saben que me pueden escribir a la plataforma. Entonces, para el 7, ellos decían que el conjunto definido de la forma que aparece ahí, nos pedían que encontráramos K para que el conjunto sea linealmente dependiente, obtener el espacio vectorial que genera el conjunto A, y determinar la base y la dimensión del espacio vectorial en el inciso anterior. Entonces, primero, para ver qué es linealmente dependiente, lo podemos hacer mediante de lo que es un determinante. Si el determinante es igual a 0, entonces podemos decir que el conjunto es linealmente dependiente. O sea, la fórmula, la aplicación de determinantes es un tema que ya se vio anteriormente. Por lo tanto, podemos decir que es un tema ya evaluado, o sea, ya pueden aplicarlo para resolver este ejercicio. Entonces, el método acá se realizó por dos métodos. El método consiste en formar una matriz con los vectores del conjunto A, y mediante el escalonamiento de dicha matriz buscar el valor de K para el cual uno de los renglones de la matriz se hace ceros. Cuando se realiza el escalonamiento de una matriz y uno o más renglones se hacen ceros, esto implica que dichos renglones son linealmente dependientes. De esta forma llegamos a esta parte de acá. Entonces, para que esto sea igual a 0, entonces K igual a 4. Ahora bien, haciéndolo por determinantes, justamente llegamos a la otra parte de que yo llego de que este es el determinante que me resulta de esta matriz. Entonces queremos que ese determinante sea igual a 0. Entonces de donde obtenemos que K menos 4 es igual a 0, y por lo tanto K es igual a 4. Entonces los valores para los cuales K es linealmente dependiente es 0K, perdón, para K igual a 4. Entonces, vamos con el literal B. Dado que con K igual a 4 el conjunto es linealmente dependiente, entonces podemos suprimir cualquiera de los vectores de A, y con los restantes que resultan ser linealmente dependientes, generar el espacio vectorial solicitado. Entonces, como sabíamos de que con K igual a 4 era linealmente dependiente, entonces yo lo que voy a hacer es eliminar uno de los dos vectores que me dan. En ese caso, observemos que eliminamos lo que era acá están los vectores que me daban, acá es 4. Yo tomé estos dos últimos vectores, yo tomé estos, pude haber tomado estos dos, o este con este, y al conjunto que me formaban ahí era linealmente dependiente, porque recordemos que cuando yo tenía los tres vectores, pues justamente cada uno de ellos me formaba, se formaba como una combinación lineal de los otros dos. Entonces, si yo me tomo solamente dos de ellos, entonces voy a armar una combinación lineal de ellos. Yo voy a decir que A por el primer vector, que es menos 1, 1, menos 1, más B por el segundo vector 1,02 es igual a menos A más B, A, menos A más 2B. Por lo tanto, el espacio de A está definido como menos A más B, A, menos A más 2B para todo A y B perteneciente a R. Es importante aclarar que al suprimir el segundo o tercer vector, el espacio vectorial que se genera es igual al espacio generado con los vectores considerados.
Entonces, una base para el espacio vectorial justamente va a ser estos dos vectores que me he tomado. Y dado que se trata de un conjunto generador con vectores linealmente independientes, entonces la dimensión de eso sabemos que va a ser los números de elementos de vectores de la base. Y los números de estos son 2, por lo tanto la dimensión del espacio generado por A es igual a 2. ¿Sí? Recordemos de que para la dimensión lo que decíamos que contábamos son los elementos de la base, los vectores que pertenecen a la base. En este caso son 2, entonces esa es mi dimensión. Luego tenemos que hay que demostrar que el conjunto definido de esa forma es linealmente independiente. Entonces comience con la primera solución por suponer que va a existir una combinación lineal tal que va a ser igual a 0. Dado que esto es verdad para toda x, puede sustituir x igual a 0 para obtener que c sub 0 es igual a 0. Entonces, asumiendo la solución trivial para x igual a 0, vamos a obtener que c sub 0 es igual a 0. Al sacar las derivadas, vamos a obtener ya el siguiente resultado que voy a tener aquí. C sub 1, la derivada con respecto a x, ¿verdad? Entonces, c sub 1 más 2, c sub 2x más 3, c sub 3x al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, al hacer nuevamente para x igual a 0, se ve que c sub 1 es igual a 0. Y al derivar sucesivamente, voy a volver a sustituir cuando x igual a 0 y voy a encontrar que 2c sub 2 es igual a 0, de modo que c sub 2 es igual a 0. Al continuar de esta forma, se encuentra que k factorial por c sub k es igual a 0 para k igual a 0. En consecuencia, c sub 0 igual a c sub 1, c sub 2 hasta c sub n igual a 0 y por lo tanto este es linealmente independiente. Recordemos que este iba a ser linealmente independiente justamente si se cumplía que la única solución que tenía ese sistema era la trivial, cuando todas eran igual a 0. Por lo tanto se cumple, por lo tanto podemos decir que es linealmente independiente. Y nos pedían el número 9 que en cada caso determine si S es la base para B. Entonces B es P cuadrado, P son el conjunto de todos los polinomios de grado 2 y S me decían que es 1 más x, 2 menos x más x al cuadrado, 3x menos 2x al cuadrado, menos 1 más 3x más x al cuadrado. En el caso 2, B va a ser igual al conjunto de matrices de orden 2 por 2 y S es el conjunto de las matrices que aparecen ahí. Y nuevamente en el 3 tenemos nuevamente el conjunto de los polinomios de orden 2 con un conjunto S diferente que el primero, ¿verdad? Entonces, para este tenemos que utilizar el siguiente teorema que les pido que por favor los estudiemos después a mucho detalle. Entonces, dice que sea V un espacio vectorial con dimensión B que es igual a N. Entonces, cualquier conjunto linealmente independiente en B contiene cuando a lo mucho N vectores. Cualquier conjunto generado por V contiene al menos N vectores. Cualquier conjunto linealmente independiente de exactamente n vectores en V es una base para V. Cualquier conjunto generado por V que consiste de exactamente n vectores es una base de V. Y cualquier conjunto linealmente independiente en V se puede extender a una base para V. Cualquier conjunto generador para V puede reducirse a una base para V. Entonces, vamos a aplicar algunas propiedades de esta. Para el literal A, dado que la dimensión de P sub 2 es igual a 3 y S contiene 4 vectores, S es linealmente independiente. Por el teorema 610, el literal A. En consecuencia, S no es una base para P sub 2. Literal B, dado que la dimensión de M por 2 de la dimensión de las matrices de orden 2 por 2 es igual a 4 y S contiene 3 vectores, S no puede generar a M2 por el teorema 6.10b, por lo tanto S no es una base para M2. Literal C, dado que la dimensión de P sub 2 es igual a 3 y S contiene 3 vectores, S será una base para P sub 2 si es linealmente independiente o si genera P sub 2. Por el teorema 610, literal C o D, es más fácil demostrar que S es linealmente independiente. Esto se hizo en un ejemplo anterior.
Por lo tanto, esa es una base para P2. Este es el mismo problema. Ahí aparecen de algunos ejemplos con nombre. Esto es para tomarlo como referencia, que aparece en el material que tenemos, es el segundo material de la plataforma. Entonces, por favor, hay que revisarlo, porque mayormente lo que se hace en este es aplicando lo que es este teorema. Entonces, si ustedes tienen a la mano este teorema, que es muy bueno, van a darse cuenta que probar estos para probar que si es base es necesario nada más saberse este teorema y poder citarlo, se podría decir. Por tal razón no lo es, por tal razón sí lo es, ¿sí? Y finalmente el ejercicio número 10 nos decía que en cada caso determinar si es posible una combinación lineal. Eh, sea tenemos el espacio de R cuadrado con la suma y con el producto en R, un espacio vectorial. Expresar en cada caso si es posible el vector V como una combinación de V sub 1 y V sub 2, donde nos dan V sub 1 y V sub 2. Para B de igual manera nos dan lo que son los vectores, y en C sub 3 es el conjunto de las matrices de orden 2×2 y nos da justamente las matrices para ver si se pueden escribir como una combinación lineal. Entonces, en el primero, veamos el primer caso. Va a ser V una combinación lineal de B sub 1 y B sub 2 si van a existir escalares alfa y beta pertenecientes a los reales, tal que V yo lo puedo escribir como alfa por B sub 1 más beta por B sub 2. Esa es la forma de mostrar que algo es una combinación lineal. Entonces, eso quiere decir que yo al vector B, que es igual a V, que es igual a la raíz de 2, menos 1, voy a ser capaz de poderlo escribir como un alfa por raíz de 3,2 más un beta raíz de menos raíz de 6,2. Y esto por propiedades de producto vemos que lo podemos escribir de la siguiente manera, y por la definición de lo que es la suma, y lo podemos llegar al siguiente sistema y yo logro encontrar alfa y beta. Por lo tanto, como yo he podido conocer los valores de alfa y beta, yo puedo expresar a estos como una combinación lineal de la forma en que está ahí especificado. En esto solamente consiste en encontrar esos alfa y beta tal que me haga posible realizar esa combinación lineal. En el segundo caso, lo llevo justamente a un sistema en el que me da algo inconsistente, algo que no puede hacer, que me dice que es 0, eh, diferente de 10. Acá decía que era una igualdad. Vemos que en este sistema me dice que 0 es igual a 10, lo cual eso no es cierto, porque 0 es diferente de 10. Por lo tanto, yo nunca voy a encontrar esos alfa y beta tal que yo pueda escribir a ese v como una combinación lineal de alfa y de los otros dos vectores que me dan. Por lo tanto, v no puede expresarse como combinación lineal de los vectores b sub 1 y b sub 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego en el momento de tener un sistema que me da una inconsistencia, es decir, que 0 es igual a un número, una locura, porque 0 solamente puede ser igual a 0. Entonces, cuando hay alguna inconsistencia, sucede que yo no puedo escribirlo como una combinación lineal, por lo tanto, por lo tanto es imposible encontrar esos alfa y beta y no es posible crear una combinación lineal. Y para el literal C, justamente procedemos siempre de la misma manera, tratar de escribirlo como una combinación lineal, y se realiza lo que es la multiplicación de acá, se factúa lo que es la suma, hacemos lo que es la igualdad de matrices. Recordemos que igualdad de matrices significa igualdad de componente a componente. Entonces, y acá decimos que alfa es igual a beta y es igual a 0. Entonces, luego la única combinación lineal que existe es que satisface la relación propuesta, es la trivial. Entonces, acá no llegamos a ninguna inconsistencia, sino que simplemente llegamos a la combinación lineal que es la satisfecha, la que se satisface, perdón, por la relación propuesta, que es la trivial.
Entonces hasta acá hemos podido dar echarle un breve vistazo a lo que son los ejercicios propuestos, que espero que ustedes los hayan revisado con anticipación, porque es importante que ustedes vayan revisando cómo se realiza cada uno de ellos para en el momento de realizar la autoevaluación o de realizar alguna otra tarea que está pendiente. Recordemos que estos temas se van a seguir llevando una línea de ellos, así que es necesario que vayamos dominando lo que es la teoría. Sé que en estos momentos se encuentran un poco atrasados con lo que es la tarea, por lo tanto es probable que por eso no se hayan reunido, no hayan podido participar, pero pues espero que después puedan ver lo que es la presentación para si hay alguna duda podérselas aclarar. Fue un gusto haber contado con ustedes y pues les deseo que pasen una feliz noche.